Bueno. Mientras se acomodan, les cuento que nuestro próximo panel se titula El psicoanálisis y el triunfo de la religión. Contamos en este panel con la presencia de Silvia Amigo, Rolando Carotti y Manuel Rubio. En primer lugar, voy a presentar a Silvia Amigo. Es AME y AE de nuestra escuela, a la que pertenece desde 1979 y donde dicta su seminario. Colaboradora habitual de los cuadernos Sigmund Freud y Lapsus Calami. Es autora de varios libros: De la práctica analítica, escrituras, Clínica de los fracasos del fantasma, Paradojas clínicas de la vida y la muerte, ensayos sobre el concepto de originario en psicoanálisis, Clínicas del cuerpo, el cuerpo, lo incorporal y el objeto A, La autorización de sexo y otros ensayos, y su último libro se llama Mentalidades. Silvia, te escuchamos. No me llega el micrófono. Buen día. Gracias por la presencia de todos ustedes aquí. Un sábado, ya hablaron de lo que nos mueve estar aquí. Un sábado creo que fue Miriam Berkovich que habló del lazo que nos hace estar aquí. Es un honor haber sido invitada. Acá Andrea me cursó la invitación. Está sostenida por la comisión organizadora y por la comisión directiva, agotada por los festejos de los 50 años, igual sostiene los coloquios estacionales. Son muy importantes porque exploran las relaciones del psicoanálisis con la cultura. Por eso estos coloquios para mí son sumamente importantes. El psicoanálisis se nutre en la cultura y se nutre y aprende de la cultura. Por eso sucesivamente son dignos de apoyar estos coloquios. Y me acompañan dos colegas a los que conozco desde hace décadas, que además de la relación con la causa del psicoanálisis, tienen una relación, bueno, conmigo, pero con la cultura, ¿sí? Curten la cultura. Tienen una relación enorme con la cultura, cosa que entonces me honra estar con ellos. A veces falta la cultura, a mí eso no me resultaría tan grave porque eso se puede reparar, y a veces hay rechazo de la cultura y eso ya es más complicado. A veces Lacan lo llamó pasión de la ignorancia. Bien, no es el caso de ninguno de los dos ni de los que tratamos de estar aquí presentes. Gracias por estar. Entonces, vayamos a uno de los fundamentos de las culturas, que es de la cultura, que es cómo los hombres pergeniaron sus religiones. Como antecedente quisiera contar un libro que hizo furor en su momento y que sin dudas Freud y Lacan conocían muy bien, que es el libro de George Fraser, La rama dorada, de Golden Bough. Lo conocían seguro Freud y Lacan y con toda seguridad estaba en la base Tótem y Tabú. No puedo sino dar un apretadísimo resumen. Puede darnos una idea de cómo en los tiempos arcaicos estaban las relaciones con el padre, con el objeto A, como parte tomada del cuerpo del otro. El apretadísimo resumen lo paso a dar. Fraser entonces apoya su tesis sobre el sacerdocio del templo de Nemi. Es una región boscosa del sur de Roma, dedicada al culto de Diana Nemorensis, soberana de la casa y la fertilidad. La Diana esta estaba representada por los árboles, uno de los cuales posee la célebre rama dorada. En esas regiones, el sacerdote y rey del culto era sucedido por quien osara arrancar del árbol sagrado, símbolo del cuerpo de la diosa madre,
y sobre el que pesaba tabú de contacto tal rama. El aspirante a sucesor se arrogaba la osadía de mancillar el cuerpo de ese árbol arrancando esa rama. Y en batalla solemne intentaba asesinar al sacerdote. De lograrlo, se elevaba al rango de sucesor y sacerdote hasta que llegara el futuro ocupante del puesto, quien se atreviera a cortar otra rama y entablar batalla. Fraser ve en esta situación una relación transparente con el Edipo y con la potencia del padre y su lugar de representante de Dios en la tierra, representando su muerte para Fraser, además, en un símil de la muerte de Cristo. Esto le trajo a Fraser una cantidad enorme de críticas, lo cual no impidió que su rama dorada tuviera un éxito formidable. Algo en el asesinato del padre y la violación de la integridad del cuerpo de la diosa madre tocaba evidentemente a los lectores. Freud y Lacan conocían el libro que inspiró, sin lugar a dudas, Tótem y Tabú. De estos dioses del panteón grecorromano, Diana era una diosa del panteón grecorromano, son dioses del goce, al dios judío de la ley y al cristiano del amor habrá un largo camino de elaboración y muchas transformaciones. Vamos por partes. Religión reconoce al menos dos etimologías. Relegere, escrúpulo para releer una y otra vez e interpretar y oficiar ceremonias de textos, en este caso considerados sagrados, y religare, ligar, reunir a una comunidad, cosa que comentó Bea, ¿sí? Comentó muy bien Bea. Uniendo ambas etimologías, podríamos afirmar que la religión liga a los humanos en la lectura de ciertos mandamientos de Dios Padre. Pero ¿cuáles textos, cuáles mandamientos y cuáles letras? También, ¿cuáles caras del Padre? Freud no dudó en calificarla a la religión como una ilusión en su texto canónico, por venir de una ilusión. Una ilusión. No hay por qué desechar todas las ilusiones. La diferenció de error, Fehler, ilusión, ilusión. Esta diferenciación en la pluma de Freud no es ociosa. Hace nacer las ilusiones de lo más nuclear del deseo humano. En el caso de las religiones, específicamente del deseo de protección del Padre, dada la indefensión, la gilflosis, famosa, en la que nacimos, en medio de la cual vivimos, y sobre todo, dada nuestra impotencia frente a lo inexorable de la muerte. La fe en el más allá ahorra al hombre creyente, además, los arduos esfuerzos para intentar en la vida terrenal el alcance de al menos una parte de sus propósitos, posdatando la posible felicidad para un nebuloso más allá. La ilusión religiosa ofrece el consuelo de una continua protección del Padre y la promesa de una vida perdurable en su, mayúscula el su, en su gloria, pagando el aparente módico precio de la obediencia a los preceptos de los libros sagrados que, esto no es un detalle menor, volviendo a la etimología de la relectura, relegere, estrechan a casi cero el margen de interpretación de su letra. Freud, que en la Viena de la primera mitad del siglo XX se declara valientemente ateo, no milita, sin embargo, en contra de la religión. Entiende que al humano indefenso le cuesta llegar a la altura del adulto, esto es, quien ya no pide el amparo del otro, e infantilmente el religioso del Padre permanece adherido a la añoranza del Padre, a su anhelo.
Esta Sehnsucht, así la llama Freud, es un término de muy difícil traducción, por eso lo estoy diciendo en alemán. Sehnsucht es anhelo, extrañamiento, añoranza. Término, decía, de muy difícil traducción. La Sehnsucht constituyó el nódulo en que para el maestro Freud encallaba el fin del análisis. Para Freud, esa es para Freud, la Sehnsucht, la roca de la castración. Para él es una roca porque se trata de una castración que no termina de ser aceptada, dado que asumirla equivale a concluir con ese anhelo, con esa añoranza. Se trataría, asumiendo esa herida y aceptándola, que nuestro único amo es la muerte y que esa aceptación constituya el único yo fuerte posible al que podemos aspirar. Así lo afirma Lacan en su escrito sobre la dirección de la cura. Ese sería nuestro único yo fuerte. Podemos describir el arribo a esa adultez tan ardua en términos de Lacan, que pueda prescindirse del padre por servirse de él, por haber hecho de él una posición inconsciente. Eso implicaría una salida de su religión. De ahí que en el cuadrante de Peirce, del que Lacan se sirve muchas veces, escriba, en el cuadrante donde hay trazos verticales, todo padre es Dios. Y en el cuadrante vacío, nombre del Padre. Solamente allí, nombre del Padre. De eso se trata. Estar tocados por el filo de la castración y muerte para estar preparados para disfrutar el viaje de la vida sin esperar un más allá, en que la obediencia al Padre estaría premiada. Es a la castración la que habilita, sí, un goce en escala legal. Esta posición se habilitaría hacia el final del análisis. Pero justamente, si Freud no halla el modo de formalizar una manera que lo satisfaga, de finalizar los análisis que conduce y allí tropieza con lo insoluble de la roca de la castración y lo inasimilable de la relación al padre, para él, para Freud, la religión triunfaría. En un apartado de su Porvenir de la ilusión, además, admite que en lo que se refiere a la vida colectiva, no alcanza a barruntar cómo podría mantenerse ligada, religare, la colectividad humana. Acá tocamos otro borde de la etimología, ya no religare, religare, sino una firme creencia del conjunto en una suerte de figura de Dios Padre que mantenga la cohesión. ¿Qué podemos decir de estos sus discípulos, que leemos ya desde la precup de la enseñanza de Lacan? En ese colectivo no podemos presumir que cada integrante se encuentre en el mismo momento de la relación singular con la elaboración de las figuras del Padre, la asunción de la castración, la subjetivación de la muerte y por ende de la Sehnsucht a la que tanto alude el maestro Freud. En principio puedo adscribir en la extensión a esta afirmación de Freud. En lo colectivo es muy improbable prescindir de la presencia del Padre para mantener ligada a la colectividad, pero con el apoyo inestimable de la enseñanza de Lacan, me pregunto, ¿cuál figura del Padre es la que coliga? ¿Y cuáles resultados observamos según prime en determinada comunidad una u otra cara de esta figura? ¿Es el mismo resultado el que resulta de la ligazón, que resulta del Padre muerto, que la lógica imperante cuando se convoca al Padre ideal o al real? ¿Podría ligar el cuadrante vacío como nombre del Padre cuando muchos de sus miembros se hallan aún en tiempos de comprender? Tratemos de desglosar esa interrogante paso a paso. Acudamos entonces a la herramienta que nos legara Lacan haciendo triple la figura del Padre. Esto ofrece una solución posible a los impases que ocasionara su figura como referencia desesperante, histeria, ocasión de una sumisión o una rebelión permanente, obsesión,
recambio por un bastión amedrentador, fobia o franca bancarrota psicótica. Volvamos a la cuestión de la religión del padre. Es sabido que ahí donde Freud veía una dificultad, me refiero a la Sehnsucht, un escollo intraspasable para los finales de análisis, Lacan propuso una solución para la roca de la castración y el enojoso Penisneid. Esta solución, en el sentido del sueño de la inyección de Irma como solvente, está indicado a lo largo de la obra de Lacan en formalizaciones a las que solo puedo aludir. Corte en el lugar correcto del crosscap, en el fantasma, travesía, identificación en el symptôme de lo que no es sublimable, pasaje de la existencia a la inexistencia del padre terrible, pero básicamente lo probó en su clínica y lo intentó constatar en la experiencia del pase. Pero todas ellas tienen el suelo común de la diferenciación de las tres figuras del padre. Y la solución indica una salida de su religión, lo que indica salir también de muchas de nuestras infantiles comodidades. Un análisis personal arrima a la ribera de la adultez, a la asunción del propio deseo llevado en la vida, con la marca del estilo singular de cada sujeto. Volvamos un momento a la afirmación de Freud en su Porvenir de una ilusión. Cuando refiriéndose al psicoanálisis en extensión, así lo llamamos ya los lacanianos, a la vida colectiva, afirma no ver cómo mantener ligada a una comunidad sin recurrir al amparo de una figura señera que pusiera orden e impidiera que los apetitos del más fuerte imperaran sobre los más débiles, como sucediera en los tiempos arcaicos del bosque de Nemi. Las soluciones hasta ahora ensayadas parecen quedarse cortas. Bregar por una horizontalidad absoluta que prescindiera de maestros encargados de fijar líneas directrices para una comunidad de experiencia encubre una no elaboración de la figura paterna, se presente esta bajo cualquier representación, y por ende una dificultad de asunción plena de la castración. El maestro puede ser reemplazado por una maraña de mecanismos burocráticos de funcionamiento. Se dificulta en poner en marcha el necesario aprendizaje de aquellos quienes se necesitan para quitarse activamente las dudas y así poder dar rienda suelta a la creatividad y a la producción personal. A la vez, por otro lado, ¿cómo establecer un maestro, un representante del padre, sin que se haya discriminado a cuál de las figuras nos referimos? ¿Quién deshomogeneizaría un grupo sin que se transformara en una iglesia reunida alrededor de un Dios Padre? Lacan transmitió, como solía ser su costumbre, varias afirmaciones contradictorias y dejó que nos las arregláramos. Dios está muerto, los dioses son de lo real, Dios es el Padre ideal, el marxismo es la nueva religión. No tenemos más remedio que arreglárnosla, que hacer nuestra la noción de servirnos del Padre e intentar desovillar, a nuestro modo, la madeja. Acerco por mi parte entonces algunas reflexiones. El Padre real es agente de la castración, actúa por su goce legítimo, no otro, y su decir que no. Ya termino. Una vez atesorado ese decir, podemos, sirviéndonos tiempo presente continuo, no pasado, hacer de él a su debido tiempo una posición inconsciente. Este movimiento de padre real a padre muerto como posición inconsciente es la del maestro que deshomogeneiza una comunidad de experiencia y puede ofrecer un punto de mira y orientación que no haga necesario una maraña de reglas de multiplicadas y, por qué no decirlo, apesadumbrantes. En la maraña apesadumbrante, la comunidad de hermanos vive siempre temerosa del avance del otro. La ferocité, hermanos feroces, la ferocité de la que Lacan varias veces habló hace temer al hermano. Se tiene miedo de que éste se transforme en el asesino potencial que aceche alrededor del templo de Diana y se apropie de la rama dorada.
¿Cómo hallar un lazo que no oscile entre la pesadumbre burocrática y el jefe de las pequeñas hordas? Queda mucho por ser formalizado aún. El maestro necesario para deshomogeneizar y dar vector al grupo, para oficiar de la figura que se siente a la cabecera de la mesa simbólica de esa comunidad de experiencia, debiera estar dispuesto a su vez a deponerse cuando pueda leer, relegre, que a su alrededor puede haber quién o quienes puedan sentarse en su sitial. Para concluir, ¿podría la transferencia de trabajo ser el vector ofrecido para orientar una tarea y oficiar de cuadrante vacío para sacar del impasse que señalo? Concluyendo, en la intención el psicoanálisis sigue demostrando gozar de buena salud, resolviendo lo que otras terapias no logran, porque esas otras nos llaman a la presencia de un sujeto y a su deseo, que necesariamente implica el abandono de la religión del padre. La institución psicoanalítica, cuando se denomina escuela, se propone resguardar el progreso del psicoanálisis, no otra cosa. Intenta buscar un lazo social coherente con el propósito que la funda. No fue sencillo para ninguna, no es sencillo para ninguna, no lo fue para la que fundara Lacan. Por fuerza, por fuera de la pinza entre la atomización con jefes carismáticos y la maraña burocrática, o por qué no decirlo, la mezcla de ambas, se intenta poner a trabajar el cuadrante vacío, nombre del padre como transferencia de trabajo, con maestros que pasen por esa zona sin instalarse allí. Sé que suena a tarea imposible. Esa parece ser nuestra hoja de ruta, la tarea imposible. Gracias. Gracias, Silvia. Le damos la palabra a Rolando Carotti, AME y expresidente de nuestra escuela. Bueno, muchas gracias por la invitación de Andrea y de los miembros de la comisión directiva. El triunfo de la religión. La religión triunfa. Esta es una famosa profecía de Lacan, realizada en Roma allá por los años 70. Lacan había percibido que en la medida que lo real podía ser colonizado por todos los artilugios de la técnica y que, por lo tanto, las distintas experiencias simbólicas iban a ser incapaces de dar un sentido a la experiencia de la vida. Esta profecía de Lacan tenía antecedentes en su enseñanza, particularmente cuando postulaba la destrucción por parte del discurso capitalista de la imago paterna, expresión que ya había sido muy temprana en el texto sobre la familia, y también el cuestionamiento de las distintas encarnaciones en las figuras simbólicas de la autoridad. La ironía de Lacan, los únicos ateos que conozco son los teólogos, es quizá una broma lacaniana que se sostiene en la capacidad de la teología para indagar y discutir la génesis del sentido. Porque no hay duda que la religión no vale solamente por la enorme promesa de la vida eterna, sino también porque es una enorme promesa de sentido, para dar sentido a lo que no lo tiene, que es la vida misma. Por todo esto es que sería conveniente que aquellos discursos que reclaman de entrada su laicidad, el psicoanálisis, el marxismo,
las posiciones deconstructivas, incluso las políticas de inspiración liberadora, incluso deben cuidarse de una supuesta separación del sentido religioso. El 29 de octubre de 1974, Lacan ofreció una conferencia de prensa en el Centro Cultural Francés en Roma. Y allí es cuando fue entrevistado por periodistas italianos interesados en conocer cuál era su postura frente a la ciencia, la filosofía, la religión y el psicoanálisis. La advertencia principal de Lacan ahí es, lo cito textualmente, es que por poco que la ciencia ponga de su parte, lo real se extenderá y la religión tendrá entonces muchos más motivos aún para apaciguar los corazones. Es por esto que Lacan se interesa sin duda en el lazo posible entre lo real y la religión, para advertir que cuanto más se extiende ese real, más se sostiene la religión. Y así sobrevive, o mejor dicho, triunfa, a pesar de tantos avances científicos y tecnológicos y de tantas teorías que probarían el carácter ilusorio de la religión. Dada la expansión irremediable de lo real en el mundo, la religión ofrece un alivio, ofrece un sentido a lo real de la vida, del cual es imposible escapar, pues del sentido también se goza. El sentido es un patrimonio de la religión, de la cual Lacan pronosticó su triunfo, porque se sabe justamente que el sentido es el otro de lo real y como tal le responde. A partir de la modernidad y de la ultramodernidad, es evidente una tendencia a pensar a la religión como una creencia irracional, que solo podría explicarse como una manera de neutralizar las miserias socioeconómicas y o psíquicas de los sujetos humanos. En esa línea, para Marx, la religión era el suspiro de la criatura oprimida, el opio del pueblo y la premisa necesaria de toda crítica social. No fue Marx el primero que relacionó la religión con el opio o los narcóticos en general. De todas maneras, estas explicaciones, junto con la de Freud, que planteaba a la religión como una ilusión que compensa el ser humano de su desamparo psíquico, explicaciones que sin duda tienen su valor, mucho valor. De todas maneras, estas explicaciones, más allá de ese indudable valor, no terminan de explicar en profundidad la complejidad del fenómeno religioso. La religión conecta dos términos que son inseparables: lo sagrado y el misterio. La palabra sagrado proviene del latín sacer, que significa aquello que está destinado a los dioses, siempre y cuando esa dedicación no sea privada, sino de carácter público, pues se sacraliza según una ceremonia religiosa o civil con intervención de los sacerdotes. Pero también, como señaló en una oportunidad Benveniste, cargado de una mancilla imborrable, augusto y maldito, digno de veneración y que suscita horror. Los romanos le daban ese doble sentido, lo sagrado como digno de respeto, pero también, por el contrario, como maldito o execrable. Maldito, lo sagrado es así lo que se dice mal,
porque el lenguaje carece del significante para designarlo. Al ser indecible es otro de los nombres de lo real. En toda cultura, en tanto el lenguaje la organiza, existe esa dimensión de lo sagrado. Entonces podemos preguntarnos, ¿qué es lo que oprime al hombre más allá de las características específicas de un determinado sistema social y económico? Sin duda, lo que Freud llamó malestar estructural de la cultura, un malestar derivado de la existencia de un límite, de la imposibilidad del orden simbólico de nombrar eso que, por otra parte, está en su núcleo mismo, es decir, la pulsión de muerte, su goce concomitante y el dolor de existir. Esta categoría de lo real ha estado siempre presente en el aura de misterio que está en el origen de la idea de lo sagrado, de aquello con lo cual el parletre como habitante del lenguaje y por lo tanto de la frontera que éste traza y está inexorablemente ligado. El misterio se puede definir como un secreto inexplicable. Se ubica en esa zona de lo indecible abierta por el lenguaje mismo. Desde el momento en el que el lenguaje lo hace existir, surge una suposición. El misterio, de alguna forma que puede ser incluso paradójica, podría revelarse. Es decir, no basta con la suposición de este más allá. Se requiere también algún tipo de prueba de la existencia de esa dimensión otra, y esa prueba es lo que se llama revelación. La revelación es una prueba paradójica, porque ella solo puede mostrar la naturaleza escondida, indecible y secreta de ese más allá. Es una demostración paradojal porque finalmente es la revelación del misterio como misterio. De esta manera, lo que en la religión se piensa como revelación es al mismo tiempo develamiento y resguardo del misterio, al que ella constitutivamente se refiere. El núcleo específico de una religión consiste entonces en una verdad revelada, es decir, la revelación de un determinado aspecto y dimensión del misterio. Tres términos entonces son los que mencioné hasta ahora: lo sagrado, el misterio y la revelación. Para decirlo en una breve frase, el misterio sagrado en la religión se revela como misterio. A partir de esta actitud ante lo sagrado, lo propio de la religión consiste en mantener viva la esperanza de que será posible lograr una victoria sobre esos poderes, lograr una cita a través del culto con todos sus elementos de relato, rito sacrificial o celebración festiva, entre una presencia sagrada que sale de su ocultación y el sujeto humano que en calidad de testigo da testimonio de ella. Se trata de un pacto sellado a través de un intercambio de dones entre la presencia sagrada y el testigo. Es así como se estructura la trama que puede llamarse simbólica en el acontecimiento religioso, porque el símbolo es la correlación en la cual se atestigua la alianza o pacto entre lo sagrado y el sujeto humano. La cita con lo sagrado busca el encuentro, pero cabe también la posibilidad de que suceda lo contrario y tenga lugar un desencuentro, de tal modo que en la hora festiva advenga un acontecimiento lamentable, es decir, el divorcio entre el sujeto humano y lo sagrado.
Cuando lo que se produce es el encuentro o conjunción, se puede decir que ha existido un acontecimiento simbólico. El término símbolo significa precisamente conjunción. Proviene del griego, incluye dos términos, sin y balein. Sin implica la existencia de dos piezas separadas que pertenecen a una unidad originaria. Y el balein, la otra parte del término símbolo, alude a lo que se arroja y encaja con el otro fragmento. Así, lo contrario del balein, del símbolo, es el diabolón, de donde proviene la palabra diablo. Lo diabólico, de día aparte, indica el desencaje y la desavenencia entre las partes. El acto religioso da lugar a estas dos formas contrarias. Puede llevar a la unión afortunada entre las expectativas y deseos del testigo, un encuentro simbólico con lo sagrado, o bien producir la desavenencia infortunada, es decir, un desencuentro diabólico. Un aspecto no va sin el otro porque lo sagrado encierra en sí mismo su opuesto. Puede significar lo más elevado y lo más santo, o bien lo execrable y dañino. Se puede entender entonces por qué no hay contradicción en el hecho de que una misma religión exalte la vida y convoque a la vez a la muerte. Todas las religiones efectúan y despliegan su propia revelación, en una manifestación que es siempre de naturaleza simbólica o diabólica, y que se da un cauce narrativo a través del relato. Si lo sagrado de la religión es lo otro con lo que se trata de establecer el lazo simbólico, o que pueda adoptar la modalidad de la presencia diabólica, se entiende entonces por qué el goce que ella pretende dominar no puede dejar de presentarse, particularmente bajo la forma del mandato que se impone al creyente, un mandato de goce, es decir, de hacer posible la existencia del ser por excelencia. Este ser, paradigma de lo sagrado, es Dios. Dios es el nombre que las religiones dan al otro que puede realizar la imposible conjunción de lo simbólico con lo real, intentando fijarlo y perpetuarlo, dominar lo real a través del sentido. Pero la cuestión del deseo y más allá de el goce de este otro, es lo siempre escamoteado y recubierto por las religiones tras un velo de presunta piedad. Escamoteado y recubierto por el hecho de que ese goce se confunde con lo más sagrado, es decir, con aquello para lo cual el lenguaje no tiene los medios de decirlo. Es posible decir ahora que la religión no se reduce a un conjunto de prácticas que pueden definirse como síntomas, en la medida en que encarnan la verdad de un deseo imposible de decir. La religión es también una manera de responder al deseo enigmático para hacer un lazo con él. De este podrá simultáneamente surgir el lazo con otros, los correligionarios. El lazo social que se establece a partir de una respuesta de sentido. Se entiende que, a la inversa, sea posible afirmar que el sentido es religioso. La pregunta fundamental para todo sujeto, la pregunta por el deseo del otro, de cualquier otro y en particular del otro divino, es una pregunta que indaga si lo que el otro en última instancia quiere no es sino su pérdida, su aniquilación. Esto sucede porque frente al otro que desea sin que se pueda saber qué desea, el sujeto se experimenta insuficiente o incompetente para satisfacerlo.
Entonces, la reacción del sujeto podría expresarse así: el otro quiere algo de mí, pero eso no puedo determinarlo. En consecuencia, mi primera certeza es que no soy lo que él quiere, no soy eso que puede colmarlo. Ya terminé. Si el sujeto no puede ir más allá de este punto, vivir carecerá de sentido en la medida en que nada de lo que él diga o haga puede responder al deseo del otro. Es por esto que en el nivel más básico de la relación con el deseo del otro, el sujeto se desvanece en tanto tal, lo cual significa que no puede más que perderse, ofrecerse como objeto al otro en ese acto llamado sacrificio. El sacrificio es la consecuencia del reproche que el sujeto se hace de no estar a la altura de lo que el otro espera de él. Este es exactamente el punto en que puede ubicarse la religión en su dimensión más radical. El sujeto tiene que sacrificarse, sacrificar incluso su vida para colmar al otro. En este sentido, lo simbólico dará lugar a lo diabólico. Creo que por esta vía encontramos la razón de Lacan al formular que la religión cristiana es la verdadera, porque la Trinidad y el sacrificio del Hijo constituyen una estructura fantasmática típica, siendo el Espíritu Santo, como dijo San Agustín, el beso entre el Padre y el Hijo, es decir, el lazo de unión entre ambos. Un misterio uno es tres y tres es uno, es decir, un enlace Borromeo. Puede advertirse, y ya concluyo, en este sentido, una semejanza de estructura entre la religión y las llamadas estructuras clínicas, semejanza que conduce a interrogarse si estas últimas, neurosis, perversiones, psicosis, no son de algún modo formas de religión. Uno de los modos de definir las estructuras de la clínica es postularlas como configuraciones específicas de la subjetividad que se organizan como modos de respuesta a lo indecible del deseo del otro. Primero, el neurótico no puede saber nada acerca del deseo del otro, lo que no le deja otra posibilidad que confundir el deseo con la demanda, para colocarse en posición de responder o no a esta. La neurosis es una religión del otro, en tanto el sujeto no cesa en su afán para crear un otro, cuya demanda pueda satisfacer o su deseo desencadenar para sostener al padre ideal. El perverso, por su parte, pretende saber lo que el otro desea, no otra cosa que el goce, y se ofrece como objeto para procurárselo. La perversión se esfuerza por procurar al otro el goce que le falta para hacerlo y sostenerlo consistente. Ser el instrumento del goce del otro, de modo que ese hombre de fe que es el perverso intenta demostrar, cuestión de lógica, que el único Dios es el Dios del goce, el ser supremo en maldad, en fin, el superyo. Y finalmente, el psicótico tiene la certeza de que el otro quiere su desaparición, certeza que lo lleva ya sea a desaparecer como sujeto para no ser sino parte del otro, ya sea a elaborar el delirio para defenderse de esa posibilidad. De este modo, en todas estas estructuras, y más allá de la posición de creyente o ateo que el sujeto manifiesta, la religión está presente. Una última frase. El Papa actual escribió una encíclica en colaboración con el Papa anterior, Benedicto XVI, y dijo así: la luz de la fe, la tradición de la Iglesia ha indicado con esta expresión el gran don traído por Jesucristo, que en el Evangelio de San Juan se presenta con estas palabras: yo he venido al mundo como luz y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. ¿Cómo no va a triunfar la religión?
Gracias. Gracias, Rolando. Ahora le vamos a dar la palabra a Manuel Rubio, psicoanalista, miembro analista y expresidente de Mayéutica, institución psicoanalítica. Muchas gracias, Andrea. Gracias a Alejandra también por la invitación. Felicitaciones por los 50 años y los festejos. Gracias a la comisión directiva, a los organizadores que nos hacen pensar tanto en este momento. Y por invitarme a poder pensar en algo que me ha atravesado durante muchos años de distintas maneras y por lo tanto el cómo poder plantear algo acá me debatía entre la intención, la extensión y bueno, elegí algunas cuestiones que las voy a compartir con ustedes y a ver si podemos conversar. Más todavía después de que dos grandes amigos ya me precedieron y de una manera tan clara, tan precisa en el modo como lo plantean. Lo primero que me apareció fue algo que hacemos los analistas, pero que al leerlo en el título de las jornadas, igualmente me lo hizo pensar. Nosotros planteamos el tema con un I, ¿no? Lacan y la religión, psicoanálisis y religión. Yo he participado durante muchos años de un grupo que trabajábamos filosofía de la religión. La diferencia en el abordaje disciplinar, ¿no? Filosofía de la religión, sociología de la religión, psicología de la religión. Hay algo original en el modo nuestro que plantea otros problemas, así como cuando es planteado, por ejemplo, en la sociología, según la concepción sociológica que tenga el autor, sea una tendencia sustantiva, funcionalista, va a ser el modo como define a la religión desde la sociología y ahí la estudia. Otro tanto ocurre con la filosofía, incluso es más. En principio podríamos decir que la filosofía en buena parte de los planteos es una crítica de la religión al modo de una conciencia prerracional o incluso un intento de reducir las creencias religiosas a una determinada filosofía, o sea, transformarlo en última instancia en una filosofía. Nuestra posición es distinta porque al ponerle esa I, ubicamos dos campos, con lo cual estamos dando una identidad de campo. Claro, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el campo nuestro? El campo del psicoanálisis lo conocemos como comunidad de experiencia. ¿Cuál es el campo de lo que entendemos por religión? Desde la mesa de la mañana hasta lo que venimos escuchando ahora, nos encontramos con que hay distintas maneras de poder pensarlo y ahí entonces, según lo que definamos por ese campo, va a ser en el lugar en donde vamos a tomarlo. Viendo en el orden de la intención, si tomamos por religión lo que podemos tomar como contenido religioso de los dichos de algunos analizantes, en cierta medida es una trampa, porque estaríamos dando por supuesto aquello que ya recortamos como contenido religioso. Distinto a lo que traían recién Silvia y Rolando, en donde, bueno, delimitan ese campo de una manera clara y en ese sentido, digamos, podemos diferenciar a nivel de lo que es la institución religiosa, habitualmente le llamamos iglesia, pero no necesariamente es así en cómo se nominan, es una versión más sociológica, desde lo filosófico más una narrativa, ¿no es cierto? En la historia de las religiones ya es mucho más problema porque es de las religiones y llegar a una definición ahí en esa misma historia es más complicado. Desde un abordaje fenomenológico se suele tomar como antecedente un estudio clásico se ha traducido como lo santo, lo luminoso, de Rudolf Otto,
que está muy en consonancia con lo que traía recién Rolando, porque la búsqueda de una experiencia originaria que no dependa de otras experiencias propias de lo humano, por lo tanto tendría una originalidad. ¿Y cuál sería la característica? En principio, bueno, Rolando lo ponía, la vivencia de lo sagrado y la relación al misterio. Lo que ocurre es que allí, en Otto, lo sagrado, él era un kantiano, lo pone como una a priori, por lo tanto, de un orden irracional, de contacto con eso indecible que sería el misterio de Dios, que no es un acto de voluntad, que no es una ética, que cuando hace una analogía, él lo pone más en contacto con lo que sería la relación intuitiva con la belleza. Y en ese orden de cosas es como se podría considerar. Él lo describe como un sentimiento de criatura de que se hunde y anega en su propia nada y desaparece frente a aquel que está sobre todas las criaturas, haciendo la aclaración que no lo homologuemos al chiquito en relación a los padres, sino como esa consideración de lo que hoy en la mesa anterior se hablaba del temor de Dios. Él dice, en función de ese misterio tremendo y fascinante, hace allí toda una relación al respecto. Ahí tenemos una manera de considerarla en cuanto a una posición subjetiva. Distinto en el orden de la extensión, me parece, cuando nos acercamos desde la historia de las religiones. Ahí no lo voy a desarrollar, pero digamos, los estudios Mercía Elíade, vos traías en la Roma Dorada, ¿no es cierto? Y ahí es un lugar fundamental. Yo fui a Mercía Elíade, tanto el Tratado de Historia de las Religiones, o por ahí mucho más sencillo y mucho más puntual en el texto de lo sagrado y lo profano, plantea en función de lo que tiene que ver con lo sagrado 4 grandes grupos en la historia, en relación a cómo se dan esta relación a lo sagrado en el tiempo, en el espacio, en el cosmos, y por último en lo que sería una vida santificada en ritos. Por ahí en relación a lo sagrado no toma tanto las religiones históricas. Y en relación a lo divino, las figuras que él pone, también hoy algo fue mencionado, en función de los pueblos nómades como seres supremos. Cuando ya se pasa a la relación más con los agricultores y pastores, lo que tiene que ver con los politeísmos. En los planteos puede haber una posición dualista en relación a símbolo y diablo, ¿no es cierto? Lo maléfico y lo benéfico. Y por último, las cuestiones en relación a las religiones monoteístas, sean o no proféticas. Queda un lugar separado en relación a esto, lo que al fin toma más Lacan por ahí en relación al silencio de lo divino en función del budismo, por ejemplo. O sea, son muchas las formas que tenemos, tanto de lo sagrado como de lo divino. Si bien, claro, en esta conferencia Lacan no hace ese panorama. Se centra en una sola cuestión, recién Rolando lo decía, la verdadera religión, él dice, es lo romano, y el por qué lo dice. La religión romana, que en otro momento le llama en la misma conferencia la cristiana, obviamente nosotros sabemos que él no diferencia cristiano con romano, porque desde la Reforma en adelante hay mucho como para poder trabajar, no son sinónimos para nada. Y también cuando va hablando puede hacernos acordar a los momentos en que habla de la iglesia, pero recordando que por iglesia, por ejemplo, menciona la IPA, o sea, no se refiere solamente a este tipo de experiencias, sino a una modalidad de formular lo que serían relaciones institucionales. Ahora, si vamos a esta cuestión de la relación psicoanálisis y religión, y lo ponemos especialmente, como él dice, en el cristianismo, o más específicamente en el catolicismo, o sea, la religión romana,
conocemos una historia de un siglo de peleas de un lado y del otro, tanto sea de descalificaciones como de ignorancia, como de anulación, pero también de intentos de aproximación y de aprender algo del otro. O sea, así como si nosotros leemos a teólogos actuales, no son sin haber sido atravesados por el Dios ha muerto de Nietzsche, por Marx y la lectura sociológica, también por lo que el psicoanálisis trae. De ese mismo modo, en esta relación, desde el psicoanálisis nos encontramos con un montón de autores que también fueron propensos a eso. Aún cercano a Lacan, conocemos a Dolto, que bueno, tenía su militancia religiosa y la podemos poner como alguien muy próximo a ella, o todos esos jesuitas que al principio se acercaron a Lacan. O sea que tiene mucha historia esta relación y tiene distintas versiones. Lo menciono simplemente en función de, podríamos decir, habría como 3 modos en que se dio esta relación. Uno, primero podríamos decir, el intento de pensar desde una unidad de la experiencia, considerando que tanto la experiencia religiosa como la experiencia psicoanalítica de algún modo es una experiencia que tiene algo que ver con la verdad, obviamente la verdad en el orden del sentido, y conocemos cuando esto se rigidiza, es una cuestión, pero conservando la diferencia allí se ha encontrado la posibilidad de algo que los ponga en común. Otra, cuando se distinguen en manera absoluta los campos. Están en relación, que puede aprender la una de la otra, pero son 2 campos disyuntos. Entonces queda para el individuo que se puede aproximar que se les arregle y haga algo con eso. Y una tercera posibilidad, viendo así un poco en el paneo de autores, es cuando pensamos en un sujeto que atravesó un análisis, que viene de un orden de una creencia religiosa, y entonces se suele hablar de purificar los orígenes de eso. Sería algo así como, bueno, el orden de la castración y cómo puede estar atravesado, como entonces en una sucesión, ¿en qué sentido? Es un creyente que se anima a un análisis, y el análisis en función de la posibilidad de una desalienación de aquellos puntos en donde su fe era solo el eco de una voz extraña que operaba en él. Y cómo atravesando eso puede, de algún modo, como charlábamos antes, ser un creyente atravesado por el ateísmo, en tanto no sirva a ningún Dios, pero que a partir de ahí pueda hacer algo con eso. Estas son las maneras como yo lo he encontrado, así que puede servirnos por ahí como para charlar en esa apertura. Ahora, me pareció una gran ironía el decir de Lacan triunfo. Queda claro incluso en lo que ustedes decían, queda dicho como una ironía, ¿qué quiere decir triunfar? Allí obviamente está pensado en tanto lucha de poderes, incluso quién triunfa, quién no. Una cosa muy interesante, por ejemplo, dentro del pensar de teólogos cristianos, la cuestión es también la pregunta, ¿podrá seguir existiendo el cristianismo en la época actual? Más allá de que acá está dicho por Lacan de una manera casi con certeza, pero a ver, ¿qué podemos entender por eso y cómo es atravesado por lo epocal? Es una cosa muy, muy diversa. Entonces, en ese sentido, podríamos decir muchas cosas, ¿no es cierto? Lacan lo dice, bueno, lo que es la cura, reprimir el síntoma, otra ironía, ¿no es cierto?, cuando lo plantea en esta conferencia, o sea, que no se dé cuenta de lo que no anda. Si quisiéramos poner en el ámbito de la religión una manera que esto podría encarnarse, basta pensar, por ejemplo, cuando las teorías de la evolución no se pueden enseñar en Kansas por ese pensamiento de esa religiosidad propia del lugar. Bueno, si lo pensáramos así ahora, yo ahí me pregunto, ¿ahí se trata de religión o se trata de ideología?
¿Podemos diferenciar los dos conceptos o son exactamente lo mismo? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de la ciencia, nos cuidamos de decir esto es la ciencia y esto en cambio es una ideología de la ciencia cuando hablamos de las consecuencias hoy día. Hablamos de las consecuencias de la ideología de la ciencia, no por eso tiramos con el agua a la bañadera a la ciencia, ¿no es cierto? ¿Ocurre una cosa similar con la religión y la ideología o ahí sí caerían en el mismo lugar? Y lo llevo a la intención. En algunas consultas, simplemente voy a poner dos cuestiones. Yo doy clase hace más de 30 años en la UCA, es una cosa de aquellos que me conocen es conocido, yo ahí doy psicoanálisis lacaniano y algunas otras, bueno, cursos de posgrado y demás. Me acuerdo de una consulta, un señor que llega y me dice, yo no creo en el psicoanálisis, pero como usted da clase en la UCA, seguro que usted no es divorcista porque debe ser católico. Pero les traigo otra situación, al revés. Alguien que llega y me dice, yo confío en el que me lo derivó, desconfío absolutamente porque usted da clase en la UCA y por lo tanto de ahí salen todos los cuadros para los gobiernos de derecha y lo aborrezco. Espero que usted no sea así. A ver, ¿qué diferencia hay entre uno y otro en la certeza de eso? ¿Se trata ahí algo del orden de la creencia religiosa o algo? Entonces, en ese sentido, digamos, lo pongo a consideración para ver cómo lo pensamos. Por lo tanto, como me centré en esta ahí, yo supongo que, o me parece que se plantea una paradoja que es sin solución. O sea, hay una unidad imposible que muestra este I, pero también, al mismo modo, una falsa dualidad. Tomo, en este sentido, a un psicoanalista que es teólogo francés, por ahí en nuestro medio no es tan conocido, pero a mí me ayuda a pensar, se llama Maurice Bellet, falleció hace 2 años. Leo un pequeño fragmento de él en relación a esto. Él dice, esta relación representa una unidad imposible y una falsa dualidad. Una dualidad imposible, la de un sujeto que pudiera mantener al mismo tiempo en su discurso a Dios y a su propio inconsciente. O una falsa dualidad, la de quien fuera ahora cristiano por un lado y aparte se ocupara del psicoanálisis. Él dice, la realidad es muy distinta. Es una unidad del proceso humano que implica al mismo tiempo la imposibilidad de abarcarlo, de representárselo, de ofrecer una clave explicativa, en una palabra, de realizar una síntesis que hiciera desaparecer la dispersión y la oscuridad. Por lo tanto, yo creo que es más en el orden de un hacer, en donde aquel hace algo con eso, a la manera cuando decimos del síntoma, ¿no es cierto? El saber hacer allí con, dice lo que dice, hace lo que hace sin constituirse en un saber o razonamiento. Por lo tanto, el orden del sinsentido como agujero está allí presente, lo imposible de lo real que sostiene como posibilidad de libertad. Lacan en varios momentos ha ido trabajando también los distintos órdenes de la sublimación y en ese sentido cómo preservar ese agujero y la religión en una de esas funciones. Bueno, para ir terminando entonces, considero que en ese sentido la posibilidad de no alienación sí es que es posible ese atravesamiento por la sublimación, no como algo superpuesto o simplemente como refugio. Bueno, dejo acá, creo que les puse algunas ideas. Gracias, Manuel. Abrimos ahora un espacio de preguntas, comentarios. Al Zoom también pueden levantar la manito. Ale. Bueno, muchas gracias. Un gusto escucharlos. Voy a tratar de situar brevemente alguna cuestión en cada una de las presentaciones.
Silvia, ese pasaje que hiciste de padre a maestro me interesó muchísimo. Pensaba en dos cuestiones. Primero, en que el padre está castrado en el origen, y la cuestión de un texto de Rancière sobre el maestro ignorante, ¿no? Entonces, la pregunta es si no zanja esa cuestión la transmisión misma. La transmisión, porque efectivamente para que haya transmisión es necesario que pase la falta, si no, no hay transmisión posible. ¿Y cómo lo pensás vos en relación a lo que traes de la reunión de analistas, ¿no? Rolando, recordaba que en esa conferencia que da Lacan en Roma antes de la tercera, en ese reportaje, en realidad conferencia, reportaje, Lacan dice, y también lo dice en la tercera, ¿no? En realidad, que la religión triunfa si el psicoanálisis se extingue como síntoma. Entonces, el psicoanálisis como síntoma, que sobreviva como síntoma, ¿de qué dependerá? ¿Cómo será posible eliminar el síntoma si el psicoanálisis de alguna manera trabaja con el síntoma? ¿Cómo sería posible que el psicoanálisis como síntoma se elimine? Porque me parece que ahí hace un contrapunto entre religión y psicoanálisis respecto del síntoma, del psicoanálisis como síntoma. Y Manuel, me interesó muchísimo lo que trajiste sobre el misterio en relación a lo indecible, porque lo pensaba en un contrapunto con el enigma para nuestro discurso, ¿no? El misterio, como decía Rolando, es la revelación misma. Ahí no hay posibilidad de interrogación alguna. Se cree en el misterio de la cruz, no hay otra posibilidad, o en el misterio de la comunión, que allí está el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, el valor del enigma lo pensaba en relación al psicoanálisis, lo plantea en las antípodas, justamente, de la religión. Y pensaba en las dos situaciones clínicas que trajiste, cómo opera el significante de la transferencia, es maravilloso. Con lo cual, nosotros trabajamos con las lógicas contradictorias, o sea, con la paradoja de, cuando digo la verdad miento, o sea, que no hay posibilidad otra de escuchar ahí desde lo paradojal, ¿no? Gracias. Atrás, al lado de Daniel. No sé tu nombre. ¿Qué tal? Muy grato escucharlos. Yo quería hacer una pregunta en relación, creo que esto viene de varias mesas atrás. Camila es mi nombre, mucho gusto. Respecto de lo que una y otra vez se menciona del fin del análisis, ¿no? Y como Manuel decía, y hacía hincapié en esta I, que diferencia dos campos, me genera la pregunta de si el analista en esta disyunción entre religión y psicoanálisis, cuando se trata de un fin de análisis, adviene como analista, ¿qué pasa con el sujeto? Que me queda ahí como esta pregunta todo el tiempo, y un poco en relación a qué pasa con esos analizantes que en realidad no esperan un fin de análisis para que advenga un analista. Digo, ¿no? Quizás estas reuniones de analistas, pero ¿qué pasa con quienes no son analistas? Esa es mi pregunta. Muchísimas gracias a todas las ponencias para un tema que es caro para nosotros en relación a la religión, y agradezco la propuesta de la comisión directiva de haber planteado este tema. No sé si se escucha, ¿sí? ¿No? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Silvia, quería también, me agrego, me sumo al planteo que hacía Alejandra Rodrigo recién.
Es decir, si podrías avanzar o decir algo más en relación a esta articulación, este pasaje entre padre y maestro, como apuesta lo escuchaba, ¿no? En tu decir. Rolando, me resultó muy interesante el acento que pusiste en la religión y el sentido, como una dimensión de la religión imprescindible a considerar. En el seminario 21, esta es la pregunta, Lacan dice, planteándolo el nudo, como sabemos, que hace en su tarea de ese seminario, Lacan dice, es el mismo inconsciente, es en la mitad del seminario, considero, es el mismo inconsciente, pero no es el mismo sentido. Y no había estado, dice esto luego de que menciona a Freud y lo oculto. Se había tomado bastante tiempo para hablar de Freud y de lo oculto. No sé si se escuchó, porque a veces... Sí. Rolando, ¿no me escuchaste? Ah, bueno, entonces, perdón, pero lo repito y discúlpenme, estoy muy resfriada. Te llevaba tu acento sobre el sentido, que me parece fundamental, y te agradezco, y nos pone a los analistas en directa relación con la religión. Esto quería agregar, en el sentido de que trabajamos con el sentido para hacer algo con esto. Lo digo de modo muy sencillo, ¿sí? Pero lo que quiero preguntarte es si pensás algo de esta propuesta de Lacan, que es importantísima, de pensar la religión, y cuando en el seminario 21, pensando el nudo, abriendo a la problemática del nudo francamente, nos dice, se trata del mismo inconsciente. Igual vale interrogar si es el mismo inconsciente, pero no es el mismo sentido. O sea que esa expresión de Lacan lo tomo el seminario 21 porque es el seminario en que la escuela ha sido propuesta para su trabajo de 2 años. Así que por eso lo subrayo. Gracias. Si podemos ser breves en las preguntas porque tengo varios anotados. Bueno, voy a tratar de ser ultra breve. Cuando venía para acá, así como Silvia, amigo, se enredó en el tráfico, yo venía por aquí, por Carranza, y me encuentro con que hay un lugar que dice, este lugar es para hacerse amigo de Dios. Yo dije, bueno, voy en buena dirección, no sé si aquí es una iglesia que está a 3 cuadras. Creo que el asunto de la figura de Dios en la cultura que traía Silvia, no podemos dejarlo de lado. Creo que cuando podíamos hacer un piropo y no nos descalificaba nadie y nos podía meter preso, el piropo más breve que yo escuché en mi vida es odiosa, que un hombre le diga a una mujer, odiosa. Entonces, en lo que acumula, lo que concentra semejante elogio y al mismo tiempo piropo. Entonces, él me preocupó cuando Silvia hablaste de la psicosis como una bancarrota. Me pareció que necesito algo más que me hable sobre esa vinculación que hiciste tan económica como la bancarrota para hablar de la psicosis. La otra cuestión, Rubio, cuando usted dijo con mucho interés para mi gusto, la cercanía de Lacan con la religión, no nos estamos olvidando que Lacan tenía un hermano que se llamaba Francis Lacan, y que Jacques se llama Jacques Lacan. Pero ambos borraron su Marie, el nombre Marie de su nombre. Y Lacan le dedicó su tesis a mi hermano de la religión. Quiero incluirlo como en esa dirección de que hay una vecindad y una antinomia entre Lacan y las religiones que no podemos dejar de una tensión permanente. Y creo que tal vez la palabra gloria es un término que Carotti tal vez le suena algo, la glorificación de los cuerpos, que es otra consistencia teológica
que se mezcla con la economía. Gracias. Gaby Pedrotti. Gabriela Pedrotti. Siguen Gustavo Martín Trigo. Muchas gracias. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. La verdad que fue muy causante lo que escuché. Silvia, yo quería preguntarte o ver si podías decir algo más de lo que algo me hizo sentido, como dicen los mexicanos. Me hizo sentido cuando dijiste, terminaste hablando de la transferencia de trabajo, como ese lugar que entiendo que venía en la línea justamente de sostener algo de lo que posibilitaría no hacer religión como consistencia, ¿no? La posibilidad de que en la transferencia de trabajo se sostenga algo, pero me gustaría, porque me trajiste algo que no lo había escuchado, me pareció interesante eso. Rolando, para mí fue una revelación escucharte, vos hablaste del sentido, es el otro de lo real, y después pasaste a hacer una diferencia que nunca la había escuchado entre lo simbólico, ¿no? Como la existencia de dos piezas que se enlazan, y lo diabólico, ¿no? Y lo que entiendo que lo que se me armaba cuando te escuchaba era algo así como que entonces, justamente como lo simbólico, no hay posibilidad de que sea todo, ¿no? Como que lo simbólico plantea siempre la inexistencia de la completud. Pensaba si en tal caso esto sería un movimiento, ¿no? Digamos, el sentido sería algo que se crea para deconstituirse. O sea, no habría manera de quitar la religión tampoco en tal caso de un análisis, porque estaríamos todo el tiempo simbolizando hasta llegar al límite en el que efectivamente aparece lo diabólico, ¿no? Digo, habría un movimiento entre lo diabólico y lo simbólico que tendría que ver con el movimiento mismo del análisis. Entonces, de lo que se trataría es de eso, saber que algo de eso, digamos, como no llegaríamos al bien decir sin pasar por lo maldito, pero no hay manera de que ese bien decir se constituya como algo absoluto. Bueno, esto se me armaba por ese lado. Y Manuel, en esa línea pensaba también en la cuestión de la enunciación y el enunciado, porque los casos que trajiste para mí tenían que ver con eso, ¿no? ¿Qué escuchamos ahí? Porque la lógica es la misma y el enunciado es muy distinto, ¿no? Sí, y la relación con la belleza y el misterio, si podías decir también algo de eso. Muchas gracias. Gustavo, y pasamos a la mesa. Tengo 6 más. Bueno, ¿ustedes querían tomar la palabra? O... No. ¿Sí? Ok. Bueno, una breve pregunta para cada uno de los integrantes de la mesa. Silvia, me encantó esto de que el maestro puede ser reemplazado por una maraña burocrática de procedimientos. Creo que algo así dijiste. Me gustó mucho eso. La pregunta que te quiero hacer es, Lacan fue un maestro que permitió, digamos que cedió su lugar, ¿sí? ¿Sí? ¿Y qué consecuencias pensás que eso pudo traer al lacanismo a nuestra escuela y a la comunidad psicoanalítica? Rolando, esta extensión de lo real en el mundo, no lo mencionaste, pero a mí me evocó a la cuestión de la inteligencia artificial, ¿no? No sé si tenés alguna reflexión sobre eso, de cómo está avanzando eso real en el mundo y que pareciera que en algún punto se convierte como una nueva religión de la tecnología. Y finalmente, Manuel, esto de que al mismo tiempo el inconsciente y la creencia, ¿no? Como en paralelo, me hizo pensar en la decisión del yo en el proceso defensivo, donde hay algo ahí de cierto mecanismo de renegación funcionando, sosteniendo dos cosas simultáneas y contradictorias. Gracias. Pasamos a la mesa. Sí, bueno, muchas gracias por las preguntas. Creo que
Rolando y Manuel demostraron lo que dije, de que son amantes y hacen de la cultura parte de su vida, ¿no? No fue una, ¿no? Creo que no tuve que decir más nada, lo hicieron en acto, ya está. Bueno, padre a maestro, gracias por las preguntas, tienen un punto en común todas, o sea que voy a empezar por ahí. Bueno, ¿cuál padre? ¿Cuál padre puede pasar a maestro? Por eso dije, insistí bastante en el texto, algo que todos los lacanianos sabemos, que hay varias caras del padre. O sea, ¿cuál es el padre que puede pasar a maestro? A tomar la altura de maestro, y el que puede entonces, es una hipótesis que dije, el maestro es quien puede ocupar el lugar vacío, nombre del padre, no instalarse, porque si se instala ya no es un lugar vacío. Si se instala en el cuadrante, ¿se acuerdan del cuadrante de Peirce? Donde Lacan coloca nombre del padre, no es donde hay trazos verticales, es donde no hay ni trazo ni vertical. Ahí coloca nombre del padre. A mi juicio, bueno, bordeado por el trazo vertical, pero entonces, ¿cuál es la figura del padre que podría elaborarse? ¿Sí? A mi juicio, es una elaboración del padre real, ¿sí? No el padre ideal, el padre real que actúa por su goce legítimo sobre su mujer, causa de su deseo, ¿verdad? El que dice no, etcétera, etcétera, y que entonces está dispuesto a deponerse, llegado el momento, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuál padre? Porque hay figuras del padre. Entonces, no puedo contestar en singular. Alejandra está tomando mate, no me... Sí, ya sé. Entonces, no puedo contestar padre porque hay figuras del padre. A mi juicio, son hipotéticas las respuestas que puedo dar. Son hipotéticas porque está en la vida singular de una resolución posible edípica, en intención, y yo decía, en una comunidad, todo lo difícil que es en una comunidad donde cada miembro de la comunidad tiene distintos momentos de elaboración de su relación edípica personal. Por eso, más allá de las diferencias de la teorización de Freud y la de Lacan, no puedo dejar de señalar la importancia que tiene Freud cuando Freud señala en su Porvenir de una ilusión la dificultad de la cuestión de esa ilusión religiosa, si pudiera disolverse en lo comunitario. Está en el Porvenir de una ilusión, ¿no? ¿Cómo sería esto en la cuestión social, comunitaria, llámelas como quisieran? Entonces, sí, pero ¿cuál padre? A mi juicio es el padre real elaborado como para que no se transforme mi hipótesis, es una hipótesis, sobre el cuadrante vacío, alguien que se instale, pero si se instala ya no es más vacío, por definición. Sería un lugar, el lugar de maestro sería alguien que puede sentarse como a la cabecera simbólica y hacer de vector que oriente, porque la transferencia de trabajo, no sé quién me había preguntado, Gaby, la transferencia de trabajo no es horizontal. Alguien tiene que poner vector a ese trabajo. No es veamos qué onda, veamos qué onda. Es decir, alguien tiene que poner vector al trabajo. Por eso, por ejemplo, se hacen los famosos grupos de estudio, porque alguien pone vector al trabajo. Bien, pero si alguien se instala y no sale de ahí, o lo instalan, porque no pongamos toda la responsabilidad, culpa, llámenlo como quieren, en quien se instala, también está en quienes le demandan instalarse. La transmisión es de ese cuadrante vacío, se transmite la intotalidad de lo simbólico, la no totalidad, el cuadrante mismo, se transmite esa vacuidad, pero hay que tolerarla, no solamente desde quien la transmite, sino desde quienes están dispuestas a aceptarla. Explícamelo más, decímelo más. ¿Pero qué quiere decir? Bueno, está también la posibilidad, ¿no? A ver, esperen. Bueno, te digo entonces de la transferencia de trabajo. Necesita un vector. Gustavo,
traté de decir algo de la Escuela Freudiana de París en las jornadas de la escuela y casi me aniquilan, casi me asesinan. Creyeron que estaba criticando a la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Mira, yo tengo por Lacan una admiración y una gigantesca deuda. Y sin embargo, creo que la disolución de la Escuela Freudiana de París fue un error. Te digo lo que pienso yo. Por favor, estoy hablando de la Escuela Freudiana de París, no de esta escuela, ¿sí? Creo que él ni lo dejaban de ponerse, ni él se sabía de poner. Creo que la fundación de la escuela, de la causa, fue un ardid, porque en la Escuela Freudiana de París jamás hubiera sido elegido presidente Jacques Alain Miller. Jamás hubiera sido presidente, porque los viejos cuadros de la Escuela Freudiana de París jamás hubieran elegido presidente a Jacques Alain Miller. Creo que la Escuela Freudiana de París en los últimos años fue liderada carismáticamente. Es mi pensamiento, por favor. Es una idea de Silvia Amigo, es mi idea de la lectura de lo que pasó por mis viajes, por lo que yo hablé. No estoy hablando de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, ¿sí? Y creo que era una maraña burocrática para intentar detener esa jefatura carismática. Y que entonces aunaba la pesadumbre de la maraña burocrática con la pesadumbre de un liderazgo carismático. Esa es mi idea, pero es una idea que no tiene forma de ser probada, es un misterio, necesitaría ser revelada, ¿sí? No lo puedo probar, es una opinión, Gustavo, ¿sí? Bueno, no brevemente. Sí. Sí. Si quieren terminamos ya, entonces. Sí, ¿te parece? Bueno, entonces, gracias. Bueno, entonces, brevemente, el psicoanálisis como síntoma y la frase de Lacan es reveladora, pero es para interpretar, ¿no? La religión va a triunfar, yo diría tiene el futuro asegurado. No lo dice así Lacan, pero yo le agregaría, tiene el futuro asegurado. Lo que Lacan agrega, el psicoanálisis va a sobrevivir, seguramente porque existe el síntoma. No solo el psicoanálisis como síntoma, sino el síntoma en sí. Entonces, bueno, ahí tenemos algo que me parece que conecta con la pregunta que hace Cristina Barrón. Si ligamos al inconsciente con el sentido, hay siempre una posibilidad de pensar las variantes del sentido, sobre todo el efecto de sentido y la posibilidad de la cristalización del sentido. Pero ahí es cuando Lacan utiliza un término muy raro en francés, que es el bidou, un término no muy frecuente, que cuando él dice, podemos ir hasta, en la traducción aparece como el último trozo, pero en realidad es hasta el final del final, hasta el extremo del extremo, en el análisis, y nunca vamos a encontrar el sentido último. No hay sentido último. Entonces, el análisis tiene que funcionar sabiendo la importancia de esa renuncia al sentido último, no al sentido, porque inevitablemente el sentido es uno de los elementos correspondientes al imaginario y a la consistencia, a una de las consistencias del nudo. Ahora, bueno, con respecto a la inteligencia artificial, no pensé mucho yo sobre la inteligencia artificial, pero creo que un chiste hace poco me resultó gracioso, que decía,
A mí no me preocupa la insuficiencia artificial, me preocupa la carencia de la insuficiencia de la inteligencia natural, ¿no? Porque, claro, la inteligencia artificial es una renovación de lo real, pero con el intento de resolver aquello que se puede sostener desde distintas perspectivas, simbólica, imaginaria y real, no solo de la relación con lo... No me parece que sea solo la extensión de lo real, ¿no? Por eso, a mí se me ocurre que en relación con las tres preguntas uno podría plantear diferencias de en cuanto a los monoteísmos. Por ejemplo, yo digo, el sentido está bien cristalizado en la religión cristiana y en gran parte en la religión musulmana, no en la religión judía. La religión judía es la menos religiosa de las religiones, si se la puede llamar religión. Está quien discute que sea una religión. Pero por lo menos sabemos que quien integra el llamado pueblo elegido se pregunta para qué Dios nos eligió, para qué Corno nos eligió, para estar esclavo de Egipto 40 años en el desierto, sufrir persecuciones a lo largo de siglos hasta que mataron a 6 millones de personas. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Es una religión íntimamente, si la llamamos religión, íntimamente ligada a la angustia. El cristianismo es más astuto y más complejo, porque ya tiene la respuesta de lo que Dios quiere de nosotros, que le brindemos el amor correspondiente al amor que Él nos da, y que inclusive, aunque no lo amemos, Dios nos va a amar aún más. Bueno, y el Islam quiere decir sumisión. Entonces también el creyente islámico ya sabe lo que Dios quiere, que es someterse a Dios. No está tan basada en el amor, sino en la sumisión. Entonces, la religión judía, si la llamamos religión, es la más cercana a lo real, ¿no? Bueno, pero este es otro tema. Sí. Bueno, voy a ser breve por las empanadas, ¿no? Claro. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Alejandra, hace unos años escribí un libro, Existencia y Enigma, y ahí, cuando lo estaba escribiendo, por algunas cosas que ponía, dudaba si poner enigma o misterio. ¿Por qué lo digo? Si bien el misterio tiene que ver con el orden de la revelación, es revelado por un testigo en función de una escritura que es fruto de una comunidad viviente. Y en ese sentido, entonces, misterio no es certeza, misterio no es ese orden de la seguridad y no está tan lejos de lo que nosotros llamamos enigma. Cuando en ese sentido, por ejemplo, cuando se habla de las virtudes teologales, y Lacan lo toma varias veces, y se pone la fe, certeza, ¿no? La caridad, la esperanza. La esperanza es una respuesta, por ejemplo. La esperanza es una respuesta a un llamado en pos de una promesa. Pensemos en Abraham. Digamos, cuando nosotros abrimos un poco los textos, cuando abrimos la experiencia, es bastante más distinto que las lecturas que solemos tener más bien cartesianas. Son lecturas dualistas, lecturas en donde queda o lo racional o lo irracional. Entonces, en ese sentido, incluso puede ser que sea renegatorio en alguna posición subjetiva. Yo apuesto que puede ser paradojal y tener otro tipo de apertura. Entonces, si lo tomamos así, lo mismo es más próximo este lugar del misterio a la belleza. No lo pensamos en términos de explicación. Hay teorías estéticas, pero ese momento de la vivencia de la belleza, y que también es singular, se aproxima a esto que estamos diciendo, o a esto que intento decir, me parece. Lo cual no quiere decir ni creencia ni no creencia en un determinado contenido. Como suponía que iba a aparecer algo de esto, traigo un fragmentito, les voy a leer un fragmentito de un teólogo en relación a esto que estamos charlando. Por ejemplo, dice así: la fe se encuentra de una forma implícita y anónima en la búsqueda espiritual del hombre y mujer más allá de las fronteras visibles de las instituciones y doctrinas religiosas. La espiritualidad secular forma parte de la historia de la fe y la fe cristiana es solo una parte de ella.
¿Qué quiero decir con esto? Cuando Lacan dice eso de la religión cristiana, en ese sentido que está dicho, sí va a triunfar, pero visto desde el lado del cristianismo, sería la muerte del cristianismo, en lo que sería la esencia de lo que es su búsqueda. Yo me ubico en las dos sillas, por eso me siento tan interpelado un poco por lo que decís, espero no estar renegando. Y en relación a eso, y lo que decías de el hermano de Lacan, fue una relación también bastante conflictiva con el hermano, muy próximo al principio, en los años 50, cuando la época del Concilio Ecuménico, el Vaticano II, en los 60, Lacan intentó acercarse bastante a través del hermano, después tenían bastantes desavenencias y se veían poco. Ahora, me hiciste acordar de una cuestión, un insulto que Lacan tiene para con su abuelo paterno, que dice que lo alejó demasiado pronto de lo que era esa religión que le venía transmitida por la madre. En la persona de Lacan todo esto juega y hay mucha cosa. Lo de acercar el significante gloria, me imagino que por gloria la secretaria con otro, bueno, habría mucho para charlar ahí, pero como juego significante más que otra cosa. Y Camila, el fin de un análisis yo no lo veo tan distinto de aquel que quiera ser analista, de aquel que no, si te entendí lo que vos preguntabas. Me parece que, digamos, es un camino que se transita y que en ese sentido, digamos, es uno u otro. Y me acordé de Gaby, me decías enunciado de denunciación para lo que yo traí. Sí, por supuesto, no hay ninguna duda. Sí. Bueno, muchas gracias a la mesa. No ofrecemos hostias, convidamos empanadas.